3 y barra diagonal Atlas, el mensajero de las estrellas. ¿Sabes? Hay algo en el hecho de mirar hacia el cielo nocturno que cambia fundamentalmente la forma en que piensas sobre tu lugar en el universo. Durante la mayor parte de la historia de la humanidad, miramos hacia arriba y vimos solo lo que estaba cerca, lo que nos resultaba familiar, lo que nos pertenecía. Las estrellas que salpicaban nuestros cielos, los planetas que adornaban nuestro firmamento, todo parecía permanente, todo parecía obedecer reglas que podíamos predecir y comprender. Pero entonces llegó julio de 2025, y con él llegó un mensajero de las estrellas. No de las estrellas que conocemos, sino de las estrellas de alguien más, del sol de alguien más. Y con ese mensajero surgieron preguntas que la ciencia apenas está comenzando a desentrañar. Esta es la historia de 3 y barra diagonal Atlas, el tercer objeto interestelar confirmado jamás observado por la humanidad. Y lo que la nave espacial china Tianwen-1 vio cuando observó a este vagabundo cósmico nos está obligando a repensar todo lo que creíamos saber sobre los visitantes de más allá de nuestro sistema solar. Permítanme preparar el escenario, porque el contexto lo es todo en la ciencia. Cada descubrimiento existe dentro de un paisaje de descubrimientos previos, y para entender qué hace que 3 y barra diagonal Atlas sea tan extraordinario, necesitamos entender qué vino antes. En 2017, los astrónomos detectaron algo moviéndose a través de nuestro sistema solar que no pertenecía aquí. Lo llamaron Oumuamua, hawaiano para un mensajero de lejos que llega primero. Y realmente era un mensajero. Cruzó nuestro vecindario cósmico a una velocidad vertiginosa de aproximadamente 26 kilómetros por segundo, siguiendo una trayectoria que solo podía significar una cosa: venía de fuera de nuestro sistema solar. Ese objeto era alargado, extraño, casi con apariencia de cigarro. No se comportaba como nada que hubiéramos visto antes. Algunos científicos se maravillaron de sus propiedades inusuales, su aceleración parecía desafiar toda explicación, mientras que otros debatían si tal objeto debería siquiera ser posible. La sabiduría convencional sobre la formación planetaria sugería que los grandes objetos interestelares que viajan solos por el espacio no deberían existir en números significativos. Sin embargo, ahí estaba Oumuamua, desafiando esa sabiduría convencional, planteando más preguntas de las que respondía. Luego llegó 2019. Se detectó un segundo objeto interestelar, 2 y barra diagonal Borisov. Este era diferente. Este era un cometa real y activo que escupía vapor de agua y polvo al igual que los viajeros helados que conocemos de los confines de nuestro propio sistema solar. Borisov era más familiar, más predecible. Nos mostró que tal vez, solo tal vez, el universo seguía sus propias reglas lógicas. Los cometas de otros sistemas estelares se verían y comportarían como los cometas de nuestro sistema estelar. Las leyes de la física son universales. Después de todo, esto fue tranquilizador. Esto era algo que podíamos entender. Pero luego llegó 2025, y con él llegó algo que no encajaba claramente en ninguna de las dos categorías. El 1 de julio de este año, un telescopio en Chile llamado Atlas, Sistema de Alerta Última de Impacto Terrestre de Asteroides, detectó algo inusual surcando el cielo. Era tenue, era pequeño y se movía imposiblemente rápido, unos 58 kilómetros por segundo. El Centro de Planetas Menores examinó la trayectoria, hizo los cálculos y llegó a una conclusión ineludible. Este objeto estaba en una órbita hiperbólica. No estaba atado al Sol. Venía de fuera, y se iría de la misma manera. Este era el objeto interestelar número 3. Lo llamaron 3 y barra diagonal Atlas, siguiendo la convención de nomenclatura que se había establecido con los dos visitantes anteriores. El 3 de enero lo denota como el tercer objeto interestelar confirmado. Atlas denota la instalación que lo descubrió. Y desde ese momento en adelante, la comunidad astronómica quedó cautivada. Todos los grandes telescopios del mundo dirigieron su atención hacia el cielo. El telescopio espacial Hubble lo observó. El telescopio espacial James Webb, con su visión infrarroja, examinó su composición. Los observatorios terrestres desde Chile hasta Hawái comenzaron a recopilar datos. Y en algún lugar de la constelación de Marte, orbitando sobre el planeta rojo, una nave espacial china llamada Tianwen-1
uno comenzó a prepararse para algo extraordinario. Ahora, necesito explicar algo sobre la Tianwen, uno que hace que lo que sucedió después sea tan notable. Esta nave espacial no fue diseñada para mirar objetos distantes y tenues. Fue diseñada para estudiar Marte. Su cámara, llamada HiRIC, cámara de imágenes de alta resolución, fue construida para examinar la superficie marciana con un detalle exquisito. Pero a principios de septiembre de 2025, la Agencia Espacial China hizo algo que la mayoría de las agencias espaciales nunca intentarían. Miraron a su nave espacial en órbita, flotando sobre Marte, e hicieron una pregunta simple. ¿Podríamos usar esta cámara, construida para un propósito completamente diferente, para fotografiar algo que requeriría un tipo de habilidad de observación completamente distinta? ¿Podríamos capturar una imagen de un objeto que sería miles de veces más tenue que cualquier cosa para la que fuimos diseñados ver? La respuesta requería ingenio de ingeniería, una planificación cuidadosa y una comprensión de lo que era teóricamente posible, incluso si no era teóricamente óptimo. El equipo que dirigía la Tianwen, uno realizó simulación tras simulación. Corrieron miles de cálculos. Probaron sus sistemas de cámara repetidamente, ajustando los tiempos de exposición y las estrategias de imagen. Y se dieron cuenta de algo crucial: era posible. Difícil, sí. Improbable según los estándares normales, absolutamente. Pero posible. La razón por la que fue tan difícil ayuda a ilustrar algo fundamental sobre cómo funcionan los telescopios y qué desafíos se enfrentan los astrónomos al observar objetos distantes. 3I/Atlas, moviéndose a 58 km por segundo a través del espacio, presentaba lo que llamamos un problema de objetivo en movimiento. Desde la perspectiva de la Tianwen 1, este objeto no solo era tenue y se movía rápidamente. La velocidad relativa entre el cometa y el orbitador era de unos 86 km por segundo. Eso es aproximadamente 190.000 millas por hora de movimiento relativo. Imaginen tratar de fotografiar una bala con una cámara diseñada para fotografiar paisajes, y comenzarán a comprender el desafío. Además, 3I/Atlas es pequeño. Estimamos que su núcleo, el corazón sólido y helado en su centro, tiene aproximadamente 5,6 kilómetros de diámetro. Eso es unas 3,5 millas. Dicho de otra manera, si lo colocaras en un mapa de los Estados Unidos, te costaría encontrarlo sin hacer mucho zoom. Y este pequeño objeto es aproximadamente de 10.000 a 100.000 veces más oscuro que las características de la superficie marciana que la Tianwen 1 fue diseñada para fotografiar. Estamos hablando de un objeto que es increíblemente tenue, increíblemente pequeño y que se mueve a velocidades que parecen casi incomprensibles. Sin embargo, el 3 de octubre de 2025, la Tianwen 1 tuvo éxito. Desde una distancia de aproximadamente 28,96 millones de kilómetros, la cámara de alta resolución de la nave espacial capturó imágenes de 3I/Atlas mientras hacía su aproximación más cercana a Marte. Las imágenes eran borrosas. Sí, no eran tan claras como podríamos esperar, pero existían. Y cuando la Administración Nacional del Espacio de China publicó estas imágenes al mundo a principios de noviembre, la comunidad científica se enderezó y tomó nota. Porque algo era visible en esas imágenes que planteaba preguntas profundas sobre qué es realmente este objeto. Ahora, permítanme explicar el contexto cósmico aquí, porque aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Verán, vivimos en una era de observación astronómica sin precedentes. Tenemos más herramientas que nunca para estudiar los cielos. Tenemos telescopios espaciales que pueden ver luz infrarroja, luz ultravioleta y el espectro visible. Tenemos observatorios terrestres tan sofisticados que pueden medir el movimiento preciso de estrellas distantes. Y, sin embargo, con todas estas herramientas, toda esta tecnología, todo este conocimiento acumulado, todavía nos siguen sorprendiendo. Regularmente, profundamente. 3I/Atlas es una de esas sorpresas. Porque cuando los astrónomos comenzaron a analizar las primeras observaciones, cuando comenzaron a compilar los datos de múltiples telescopios y múltiples observatorios, encontraron algo que no encajaba del todo en el modelo estándar de cómo deberían comportarse los cometas.
Hablemos de la composición por un momento, porque la composición nos dice mucho sobre los orígenes de un objeto. En nuestro sistema solar, los cometas se construyen en gran parte de hielo de agua, con mezclas de otros compuestos volátiles, metano, amoníaco, dióxido de carbono. Cuando estos cometas se acercan al Sol, se calientan y el hielo comienza a sublimarse. Se obtiene vapor de agua elevándose hacia el espacio, polvo siendo expulsado y la cola característica que hace que los cometas sean tan visualmente distintivos. Hemos observado este patrón miles de veces. Es confiable. Es predecible. Lo entendemos, pero 3I/Atlas no sigue ese patrón. Las observaciones espectroscópicas, mediciones que nos permiten determinar de qué está hecho un objeto analizando la luz que emite o refleja, revelaron algo sorprendente. La composición de la coma de este cometa, la envoltura gaseosa que rodea su núcleo helado, estaba dominada por dióxido de carbono y monóxido de carbono. Eso es inusual en sí mismo, pero aquí es donde se pone realmente interesante. La proporción de dióxido de carbono a agua era de aproximadamente 8:1. 8 partes de dióxido de carbono por cada parte de agua. Entre los cometas, esto es extraordinariamente raro. Hemos observado miles de cometas en nuestro sistema solar, y aunque algunos tienen composiciones inusuales, una proporción de CO2 a H2 o de 8:1 es algo que casi nunca vemos. Ahora, hay explicaciones para esto. Explications razonables. Explications scientificas legítimas. Algunos investigadores sugieren que 3I/Atlas podría haberse formado en una región de su sistema estelar original donde el hielo de dióxido de carbono era abundante, tal vez cerca de lo que llamamos la línea de hielo de CO2, donde las temperaturas son lo suficientemente frías para que el CO2 se congele, pero la radiación de la estrella es demasiado intensa para que el hielo de agua sobreviva. Esto sería evidencia de que los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas tienen estructuras y composiciones químicas diferentes a las que vemos alrededor de nuestro Sol. Lo cual, por cierto, es exactamente lo que esperaríamos. Los sistemas planetarios varían. La física es la misma en todas partes, pero los resultados específicos dependen de las condiciones iniciales. Y sin embargo, siempre hay un y sin embargo en la ciencia. ¿No es así? El bajo contenido de agua creó otro rompecabezas. 3I/Atlas, siendo un cometa activo que claramente estaba desgasificando, expulsando material al espacio, lo estaba haciendo con un mínimo de vapor de agua involucrado. La pluma de gas que rodeaba al objeto contenía solo alrededor del 4% de agua por masa. En comparación, los cometas que conocemos de nuestro propio sistema solar suelen mostrar un contenido de agua mucho mayor. De hecho, el componente dominante de la mayor parte de la actividad cometaria es el agua. Es lo que impulsa los chorros. Es lo que crea la coma. El hecho de que este objeto estuviera siendo tan activo con tan poca agua presente planteó preguntas sobre qué, exactamente, estaba impulsando esa actividad. Y había algo más. Algo aún más inusual. Cuando el Hubble observó por primera vez el cometa, era rojo. Todos los objetos aparecen de algún color según la luz que dispersan y absorben, y la mayoría de los cometas, con sus superficies cubiertas de polvo, parecen rojizos a nuestros ojos. A medida que 3I/Atlas se acercaba al Sol, eso debería haber continuado. El polvo rojo debería dispersar la luz roja de manera más eficiente que la luz azul. Esto es física básica. Es por eso que los atardeceres son rojos. Esperarías lo mismo de un cometa. Caliéntalo, sublima más hielo, expulsa más polvo, y debería verse aún más rojo. Pero sucedió algo extraordinario. A medida que este objeto se acercaba al perihelio, su punto más cercano al Sol, que ocurriría el 29 de octubre, algo cambió. Dramaticamente. Las imágenes tomadas por múltiples observatorios espaciales captaron cómo emergía de detrás del Sol no solo más brillante, sino visiblemente más azul. No azul verdoso, no ligeramente azul, distintivamente azul, más azul que el propio Sol. Ahora, para aquellos de ustedes que escuchan esto y piensan, bueno, eso es interesante pero no necesariamente impactante, permítanme explicar por qué esto es realmente profundo. La fotosfera del Sol, su superficie visible,
Tiene una temperatura de unos 5.800 Kelvin. La luz azul es emitida por objetos que son más calientes que la luz roja. El Sol parece amarillo-blanco porque emite luz a través de un amplio espectro, pero si algo es más azul que el Sol, o es más caliente que el Sol o está emitiendo luz por alguna razón que no es la radiación térmica de una superficie normal. 3I/diagonal Atlas es un núcleo de cometa helado, probablemente de solo unos pocos kilómetros de ancho. Su superficie, calentada por el Sol pero aún extremadamente fría en el contexto del espacio cercano, debería ser mucho más fría que el Sol. Y, sin embargo, parecía más azul. Esto es lo que llamamos una anomalía. No un error. No un problema de medición. Una anomalía genuina y documentada que no encaja en nuestros modelos de cómo deberían comportarse los cometas. El aumento de brillo que acompañó a este cambio de color fue igualmente inusual. La mayoría de los cometas siguen lo que llamamos una curva de luz, un patrón predecible de variación de brillo a medida que se acercan y se alejan del Sol. Tenemos modelos matemáticos que describen esta curva de luz. 3I/Atlas Violo ACES Predictions. Se iluminó más rápido que cualquier cometa conocido en nuestro sistema solar. Mucho más rápido. La tasa de aumento de brillo cerca del perihelio fue extraordinaria, sugiriendo una salida de energía que no coincidía con lo que esperaríamos de un simple objeto helado calentándose con el calor del Sol. Aquí es cuando las cosas se pusieron realmente interesantes en la comunidad científica. Porque una vez que tienes múltiples anomalías, composición inusual, cambio de color inesperado, aumento rápido de brillo, empiezas a hacer preguntas diferentes. No ¿qué es esto?, sino ¿qué podría ser esto posiblemente? Ahora, necesito ser cuidadoso aquí. Hay una diferencia entre el misterio científico genuino y la especulación. Y aquí hay un misterio genuino. Pero también hay especulación que ha entrado en la discusión popular sobre 3I/diagonal Atlas. Uno de los científicos más serios en discutir públicamente interpretaciones alternativas de 3I/diagonal Atlas es Avi Loeb, astrónomo de la Universidad de Harvard. Loeb tiene un largo historial de hacer preguntas poco convencionales y desafiar el pensamiento dominante. Es conocido por su trabajo en el proyecto Galileo, que se centra en la búsqueda de firmas tecnológicas en el cosmos. Cuando se observó por primera vez 3I/diagonal Atlas, Loeb comenzó a catalogar sus propiedades inusuales. Inicialmente, identificó 8 anomalías. Luego, después de observar el color azul en el perihelio, agregó una 9ª. En una serie de publicaciones en blogs y análisis publicados, ha sugerido que la combinación de estas anomalías podría indicar que 3I/diagonal Atlas podría ser un objeto de ingeniería, posiblemente una sonda o nave espacial de algún tipo. Ahora, antes de que descarten esto de plano, quiero que entiendan que Loeb no está siendo anticientífico. No está negando la posibilidad de explicaciones naturales. Lo que está haciendo es aplicar un principio de lógica. Si observas algo inusual que viola múltiples expectativas, debes considerar todas las explicaciones posibles, incluidas aquellas que inicialmente podrían parecer improbables. Echemos un vistazo a algunas de estas anomalías. Ya mencioné la composición y el asunto de los chorros, jets. 3I/diagonal Atlas exhibe chorros, estrechas corrientes de gas y polvo, que están notablemente bien colimados. Colimado significa que se mantienen enfocados, manteniendo su dirección e intensidad a grandes distancias. Pero los chorros de 3I/diagonal Atlas son inusuales en su persistencia y direccionalidad. Observamos chorros apuntando hacia el Sol y chorros apuntando lejos del Sol simultáneamente. El objeto está rotando, sin embargo, los chorros mantienen su orientación a través de distancias de millones de kilómetros. Si, hipotéticamente, estos chorros fueran impulsados por algo que no fuera hielo sublimándose, si fueran algún tipo de propulsor o sistema de propulsión, entonces sus propiedades tendrían mucho más sentido. Estarían controlados. Mantendrían su orientación independientemente de la rotación. Nuevamente, quiero enfatizar, esto es hipótesis, no conclusión. Otra anomalía que Loeb ha discutido involucra la trayectoria de 3I/diagonal Atlas. El objeto se acerca a nuestro sistema solar en una trayectoria que está notablemente bien alineada con el plano de la eclíptica.
el plano en el que la Tierra y los otros planetas orbitan alrededor del Sol. La probabilidad de que esto ocurra por casualidad es bastante baja, quizás del orden del 0,2 al 1%. Para alguien que considera explicaciones no naturales, esta notable alineación es sugestiva. Podría indicar que el objeto fue dirigido hacia nosotros, en lugar de llegar por pura casualidad. Permítanme mencionar también el tema de la fragmentación o estructura del objeto. Las primeras observaciones sugirieron que la superficie de 3I/diagonal Atlas podría estar altamente fragmentada. Y hay una propiedad más que ha captado la atención: la polarización de la luz que se refleja en 3I/diagonal Atlas. Cuando los astrónomos midieron la polarización, encontraron una polarización negativa extrema con un ángulo de inversión sin precedentes. Ningún otro cometa o asteroide en nuestro sistema solar muestra esta propiedad. ¿Qué significa esto? Podría indicar una composición superficial diferente a todo lo que hemos visto antes. O, hipotéticamente, podría indicar una superficie que es parcialmente reflectante pero también parcialmente absorbente de una manera que imita las propiedades que esperaríamos de ciertos materiales de ingeniería. Ahora, presento todo esto no para convencerlos de que 3I/diagonal Atlas es una sonda alienígena. Lo presento para mostrarles cómo se ve la investigación científica legítima cuando se enfrenta a anomalías genuinas. Observamos, medimos, hipotetizamos. Esto nos lleva de vuelta a la Tianwen-1 de China y esas imágenes publicadas a principios de noviembre de 2025. Cuando se publicaron las imágenes por primera vez, hubo un interés inmediato en lo que mostraban. Las imágenes en sí no eran de alta resolución, recuerden, pero mostraban algo claro: el objeto tenía un núcleo brillante rodeado por una coma extendida. La estructura visible mostraba características consistentes con la actividad cometaria. Y, sin embargo, algunos observadores notaron algo en estas imágenes. La superficie parecía tener una cualidad particular. Algunos la describieron como fragmentaria, como si estuviera compuesta de trozos discretos en lugar de un todo cohesivo. Otros notaron que las imágenes parecían mostrar asimetrías y características en la estructura de la coma que no coincidían del todo con la morfología típica de los cometas. Lo que encuentro notable sobre toda esta situación es cómo ilustra el progreso de la ciencia en la era de la comunicación rápida y la colaboración global. Ahora, en 2025, tenemos imágenes de sondas espaciales chinas, datos de telescopios espaciales estadounidenses, observaciones de observatorios europeos y mediciones de observatorios terrestres de todo el mundo. Todo se analiza en tiempo real. Entonces, ¿dónde nos deja esto con 3I/diagonal Atlas? Creo que la respuesta honesta es: no estamos seguros. Tenemos observaciones. Tenemos datos. Tenemos múltiples hipótesis. La visión científica dominante es que se trata de un cometa, un objeto natural con propiedades inusuales pero no imposibles. Pero no son certezas. Son las mejores explicaciones que tenemos basadas en la evidencia disponible. Lo que podemos decir con confianza es esto: 3I/diagonal Atlas es genuinamente inusual. Su composición es inusual. Su comportamiento es inusual. Sus propiedades son, para los estándares de los objetos que hemos observado antes, anómalas. También hay algo profundamente humano en esta situación. Nos encontramos con algo que no entendemos completamente, y estamos haciendo grandes preguntas al respecto. ¿Podría ser este un mensaje de otra civilización? ¿Podría ser una sonda? ¿Podría ser algo que nuestros modelos actuales de física no explican adecuadamente? Estas no son preguntas no científicas. También hay algo esperanzador en esto, porque lo que 3I/diagonal Atlas representa es una prueba de concepto. Prueba de que podemos observar objetos interestelares cuando pasan por nuestro vecindario. Prueba de que estamos viviendo en una era en la que las agencias espaciales internacionales pueden colaborar. Ahora, permítame pasar a algo que se ha discutido en algunos sectores, y quiero abordarlo directamente. Hay quienes han sugerido que la relativa tranquilidad de la NASA sobre 3I/diagonal Atlas en comparación con la publicación agresiva de imágenes por parte de China indica algún tipo de retención deliberada de información. Que la NASA descubrió algo que no quería revelar. Creo que es importante abordar esto de manera crítica y honesta. Lo que realmente sucedió es esto:
La NASA sí observó 3I/Atlas con su Mars Reconnaissance Orbiter, orbitador de reconocimiento de Marte, específicamente con la cámara HiRISE, que tiene una resolución más alta que la cámara de la Tianwen-1 de China. Sin embargo, la publicación de esas imágenes se retrasó debido al cierre del gobierno de los Estados Unidos que ocurrió en octubre de 2025. Las agencias federales, incluida la NASA, no estaban operando a plena capacidad. Los datos no pudieron procesarse ni publicarse a través de los canales normales. Mientras tanto, la Agencia Espacial de China no enfrentó tal restricción. Esto creó una situación de óptica donde parecía que China era más transparente. En realidad, ambas agencias estaban haciendo su trabajo con los recursos disponibles. Permítanme también abordar la especulación sobre los posibles orígenes artificiales más directamente. La idea de que 3I/Atlas podría ser una sonda artificial es científicamente posible. Sin embargo, enfrenta obstáculos significativos desde el punto de vista de la probabilidad. El universo es vasto. La probabilidad de que un objeto artificial de otro sistema solar llegue aleatoriamente a nuestro vecindario precisamente en el momento en que hemos desarrollado la tecnología para detectarlo es extraordinariamente baja. Esto a veces se llama el problema de la suerte. Dicho esto, desde el punto de vista de la parsimonia, el principio de que debemos preferir explicaciones más simples cuando la evidencia es ambigua, la explicación más probable sigue siendo que 3I/Atlas es un objeto natural con propiedades inusuales. Pero el principio de parsimonia no debe impedirnos hacer preguntas interesantes. Entonces, ¿dónde nos deja esto con 3I/Atlas y las imágenes de la Tianwen-1? Creo que nos deja en una posición de incertidumbre honesta combinada con la emoción del descubrimiento. Lo que encuentro más convincente es cómo esto demuestra el poder de la ciencia para enfrentar el misterio genuino sin descartarlo ni caer en especulaciones infundadas. Permítanme llevar esto a algo más personal y filosófico. Cuando era joven, el universo se sentía grande de una manera abstracta. Pero luego, te encuentras con algo como 3I/Atlas, y todo se vuelve repentinamente muy concreto y real. Este objeto está realmente aquí. Este mensajero de otro sistema estelar está pasando realmente por nuestro vecindario cósmico. Y eso crea una sensación de asombro y responsabilidad. Asombro porque el universo continúa sorprendiéndonos. Responsabilidad porque ahora estamos en un punto en el que podemos hacer preguntas significativas. Así que, mientras concluimos esta discusión sobre 3I/Atlas y lo que revelaron las imágenes de China, quiero dejarlos con este pensamiento. La próxima vez que miren al cielo nocturno, cuando vean las estrellas esparcidas en la oscuridad, recuerden que el espacio entre esas estrellas no está vacío. Hay objetos moviéndose a través de él. Y ocasionalmente, uno de esos objetos pasa por nuestro vecindario y podemos observarlo. 3I/Atlas, con todos sus misterios y anomalías, es parte de una historia más grande. La historia de cómo los seres humanos han logrado comprender mucho sobre el universo y continúan expandiendo esa comprensión cada día. El cometa se desvanecerá de nuestros observatorios. Continuará su viaje hacia las profundidades del espacio. Pero lo que nos ha revelado, lo que nos ha enseñado sobre la diversidad de objetos en el cosmos y el poder de la colaboración internacional, permanecerá. Gracias por acompañarme en esta exploración de 3I/Atlas y lo que las notables imágenes de China han revelado sobre este visitante cósmico. Sigan mirando hacia arriba. Sigan cuestionando. Sigan asombrándose. Porque el asombro no es lo opuesto a la ciencia, es el comienzo de ella.